regreso aquí a sus estudios con una de las figuras más emblemáticas del periodismo, con más muchísimos años en esta área del periodismo. Trabaja para CNN, Notiamérica 1470 AM en la ciudad de Tampa, señores. Aquí, sin lugar a dudas, el 2013 pues ha representado muchos cambios, y para discutirlos nos acompaña Emilio de Fortune. De Fortuny. Muchísimas gracias, Clara, por invitarme a tu programa. Es un placer, un honor estar contigo aquí en CNN. Emilio, cantidad de tiempo que yo quería pues haberte invitado. Hoy te has sentado aquí porque vamos a discutir algunas de las noticias más importantes del 2013. Y vamos a comenzar con una de las transiciones más inesperadas, igualmente trascendentales para la Iglesia Católica. El 28 de febrero pues renunció Benedicto XVI y fue el primer sumo pontífice después de Gregorio XII desde 1415 en renunciar. Sin embargo, no fue el único. Antes de continuar, explícanos en breve. Efectivamente, ha habido como unos 5 papas que han renunciado en toda la historia de la Iglesia, unos por haberse exiliado, otros por otros motivos, cuando estaba el Imperio Romano. Hubo un caso muy gracioso, el de San Clemente V, que era un monje que vivía en clausura y que lo eligieron los cardenales en un periodo bastante oscuro de la Iglesia, y que le metieron unos tubos acústicos en el dormitorio de él, y había un cardenal que le decía por las noches: Clemente, renuncia, que te vas a condenar. Y entonces el pobre papa se lo creyó realmente, ¿no? Y renunció. Y renunció. Este papa, vamos, a mí lo que me molestó más es que el cardenal que le hacía esto, que le metía las voces, fue elegido papa, con el nombre de Bonifacio VIII. Así que realmente esto está previsto en la Constitución Apostólica, que renuncie un papa. No sabíamos que iba a renunciar Benedicto. Hubo otro Benedicto que renunció antes, que fue Benedicto IX. O sea que los benedictos tienen tendencia a renunciar, como que tuercen el brazo. Y nos pilló pues un poquitín de sorpresa, porque claro, también el papa era muy mayor, 80 y tantos años, 85 años, pero han elegido después otro papa también bastante mayor. Bueno, pues señores, el 13 de marzo, precisamente hablando de la elección, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa y adoptó el nombre de Francisco, quien en menos de un año pues ha causado una fuerte impresión, ha revolucionado la Iglesia Católica. Está captando el Papa Francisco adeptos a la Iglesia Católica, porque era como que si Benedicto pues no fuera un buen vendedor de la Iglesia Católica, y ahora resulta que el Papa Francisco está haciendo una buena venta, y era lo que podía leer en uno de los periódicos españoles, si no me equivoco fue el ABC de España. Sí, el Papa Bergoglio ha sido, claro, fue una sorpresa también, porque ha sido el primer papa americano. Hasta ahora todos los papas anteriores eran europeos. El primer papa que hablaba español, latino, además argentino, con lo cual nos alegramos mucho más cercano, y también el primer papa que es jesuita. Entonces, este papa ha armado mucho revuelo porque ha hecho mucho hincapié primero con la elección del nombre, Francisco. Francisco nos recuerda a San Francisco de Asís. Esto pues naturalmente pues ha tergiversado todas las bases, ¿no?, del cristianismo, porque el Papa está haciendo un gran ahínco en la humildad. Y eso fue una de las noticias que marcaron el 2013. Claro, porque ya se ha alejado un poquitín de la pompa, de la corte pontificia. Inclusive ya no usa los zapatos rojos. No, va con esos zapatones que realmente pues rompe un poco la estética. Vamos a continuar, Emilio. Vamos a trasladarnos a Venezuela. 14 años de gobierno del presidente Chávez. Semanas de especulación y se confirma el 5 de marzo la muerte de Chávez, que si estaba muerto, que si no estaba muerto. Como ves, esta transición de poder pues ha marcado al pueblo venezolano. ¿Qué sucede tras la muerte de Hugo Chávez y la elección del presidente Maduro? Bueno, primero la fecha, claro, no se sabe exactamente, porque al morir en Cuba, pues la cosa no estaba muy clara. Murió en Cuba. Pero bueno, murió en el hospital militar de Pero Caracas. Estaba muerto ya cerebralmente. Eso es lo que parece ser, no nos enteraremos. Vamos a escuchar nunca. Aquí un video para ir viendo a ver lo que nos dicen aquí. El 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Sobrina del Libertador, a quien el gobierno nacional...
Bueno, ahí veíamos al presidente Maduro en el momento, o en ese momento no era presidente, sino ya estaba anunciando al pueblo venezolano que el comandante pues había fallecido el 5 de marzo. Y entonces, como resultado de eso, el vicepresidente, que era el señor Maduro, pues... que fue puesto a la carrera. A la carrera porque, bueno, lo normal hubiera sido que el vicepresidente tomara el cargo de presidente, por supuesto, pero él tomó el título de presidente encargado. Cosa un poco insólita porque no sabemos qué quiere decir políticamente presidente encargado. Pero bueno, el caso es que él estuvo en la presidencia encargada durante bastante tiempo hasta que en abril me parece que se hicieron las elecciones. Y entonces él salió como con un 50.75, una cosa así. Marcó al pueblo venezolano esta elección. Claro, marcó muchísimo porque nos están diciendo claramente que el pueblo venezolano está completamente dividido y no solamente dividido, sino enfrentado. Emilio, otra de las noticias que marcaron el 2013 sucedió en Egipto y esto fue el 3 de julio. Háblanos un poco del golpe. Bueno, el presidente Morsi había sido, es el primer presidente democráticamente elegido en Egipto. Nunca ellos habían conocido esto de una elección democrática. El problema del presidente Morsi fue que se atribuyó excesivos poderes que estaban por encima de una supervisión inclusive de las leyes de Egipto y de todos los tribunales. No podía ser juzgado, no podía ser intervenido, no tenía ninguna supervisión del Senado ni del Congreso ni de ninguno de todos los poderes que gobiernan en Egipto. Entonces él intentó redactar una constitución islamista y esto pues al pueblo no le gustó, porque sería un retroceso hacia atrás a todas las leyes islámicas gobernadas por el pueblo, lo cual haría de Egipto una teocracia. Y entonces pues lo quitaron con un golpe de Estado al ejército. Y pasamos de Egipto, vámonos a Siria, en la guerra civil. En Siria tenemos una guerra hace muchísimo tiempo y no creo que acabe muy rápido porque al-Assad es un hombre muy inteligente. Ha sido educado en Europa, precisamente en Londres, en el Reino Unido. Entonces va a ser muy difícil echarle. Inventaron un poco la cuestión de las armas de exterminio que mataron a mucha gente, pero todavía la cosa no está clara, a pesar de que las Naciones Unidas han dicho que sí, que fue el régimen de al-Assad. Todavía hay muchísimas dudas al respecto. O sea, ¿no crees que hayan cambios radicales en Siria? No, de momento no, porque este es un hombre muy bien preparado, es un hombre inteligente, es un hombre que tiene muchísimo poder, lo ha demostrado y no creo que sea tan fácil como Gaddafi o como Mubarak, no, no Pasamos de Siria, vámonos de inmediato al accidente ferroviario español. Bueno, aquello fue una tragedia tremenda. ¿A qué se debió este accidente si ya las investigaciones están totalmente...? Parece ser que fue un exceso de velocidad de un tren que no era exactamente de alta velocidad, pero que circulaba a unos 190 y tantos ¿Culpa del kilómetros por conductor? hora. El conductor estaba hablando por teléfono en ese momento y se dio cuenta, claro, que tampoco, estos trenes van equipados con una serie de aparatos que reducen la velocidad por sí mismos, no funcionaron. Entonces, pues ha habido, el problema fue que murieron 80 personas y hubo casi 200 heridos y es una tragedia. Al conductor le han condenado a unos 300 y pico años de cárcel, de los cuales botaron creo, la llave. Sí, bueno, completamente. Sí. Bueno, han protestado también, los del sindicato de ingenieros de conductores de trenes en España, porque obviamente ha habido muchos fallos en la cuestión de las vías y de los sistemas de frenado y tal. Así que, en fin, yo creo que no tendrá muchísimas repercusiones en el Emilio, futuro. vámonos de España a Filipinas. A Filipinas. Bueno, aquello del tifón Yolanda, como le llaman los filipinos, aquello fue tremendo, con unos vientos de 315 kilómetros por hora, que se dice muy pronto, pero eso arrasa y termina con cualquier cosa. Dicen que ahora actualmente son 6.500 muertos, parece ser que suben hasta 10.000. Dejó todo aquello completamente como un desierto y todavía no se puede recuperar. Filipinas es muy difícil de manejar porque son islas, son miles de islas. Y entonces, pues claro, allí donde entra la desgracia, la tragedia, pues es muy difícil para el gobierno el poder rehacer todo aquello.
El caso es que dejó enlutados pues, a más de 10.000 familias y unas pérdidas económicas impresionantes. Emily, fíjate, este 2013 también apagó la luz de Mandela. Háblanos de Mandela. Y esta fue una de las noticias que cerraron el año en el 2013. Sí. Mandela pues, ha quedado para la historia como un ícono de la libertad. Yo mismo estuve en Sudáfrica en varias ocasiones y vi, antes de que Mandela llegara al poder, vi pues, las condiciones tan duras en las que se envolvían toda esta sociedad. El caso es que Mandela, tras veintitantísimos años de cárcel que estuvo, pues llegó a ser presidente de la República. Y el primer presidente negro. Sí, y lo supo hacer de una manera tal, porque claro, sus ideas, sus tendencias eran totalmente izquierdistas en el aspecto de la financiación del país, de las finanzas y todo, y de la sociedad, pero él supo combinarlo de una manera tan bien que llegaron a abrazarse todas las razas de la República Sudafricana y realmente pues creo que hizo un milagro, y siempre será recordado pues con muchísimo cariño por todo el mundo. No todo fueron malas noticias. Llegó el bebé real, los duques de Cambridge. Los duques de Cambridge será el tercero en la línea de sucesión al trono ¿Será británico. que Charles llegará a ser rey de Inglaterra? Tiene que ser rey de Inglaterra porque Oh. Charles es el hijo de la reina y el primero. Yo sé que a la gente le gusta muchísimo más el hijo, Guillermo. Ajá, es más buen mozo y aparte la esposa Sí. es mucho más bonita que Camila. Pero en una sí, pero en una monarquía no funciona así. Ok, Claro, no una es por monarquía belleza. Constitucional, no es por la belleza ni por la simpatía. El trono británico le toca a Carlos de Inglaterra, obviamente, aunque no nos guste. Y después ya cuando muera... Carlos de Inglaterra ya tiene 65 años. Nacimos en el mismo año. O sea él y que yo. tú puedes ser rey de cualquier parte. De cualquier parte, prácticamente. Entonces le toca a él, pero claro, la reina Isabel, pues está estupenda. Sí. Tiene 86 años, 87. Y está mejor y que nunca. Está divina y además Ok. con muy buen humor. Y es más, su marido, el duque de Edimburgo, que tiene 90 y tantos, está divino también. Así Ok. que me imagino que tienen reina para rato y sobre Ajá. todo si vive como su madre. Emilio, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo.